Buenos días, mi nombre es Josué Góngora Cortés. A continuación voy a hacer una exposición de la actividad fase número 2 del curso Fundamentos de Economía. Eh, como, como lo exigió nuestro tutor, el primer punto es la exposición verbal del bien o servicio seleccionado para estudio y de este mismo especificar el bien o servicio seleccionado y la actuación de este mismo bajo competencia perfecta. Eh, Sustentar el análisis con base en consideraciones teóricas. El producto bien seleccionado es el café colombiano. ¿Por qué el café colombiano? Porque es el que nos representa. El café colombiano es uno de los principales productores de café en el mundo y nuestro café es conocido por su alta calidad y sabor distintivo. El café colombiano es producido por pequeños agricultores en las regiones cafeteras del país y es importante porque es un producto de exportación que contribuye significativamente a la economía del país. Bajo competencia perfecta. El mercado del café colombiano se comportaría de la siguiente manera. Primero tenemos la homogeneidad. El producto de café colombiano se considera un producto homogéneo, lo que significa que los consumidores no perciben ninguna diferencia significativa entre el café producido por diferentes productores colombianos. Tenemos la gran cantidad de compradores y vendedores. Hay muchos productores y compradores de café colombiano en el mercado, lo que significa que ningún productor o comprador tiene suficiente poder para influir en el precio del mercado. También tenemos libre entrada y salida. Los productores pueden entrar y salir del mercado libremente sin restricciones, lo que significa que no hay barreras para la entrada o salida del mercado. En cuanto a la transparencia, del mercado, los compradores y vendedores tienen acceso a la misma información sobre el café colombiano, lo que significa que no hay información asimétrica. Tenemos maximización del beneficio a corto plazo. Los productores de café colombiano brevemente el proceso de producción del bien o servicio seleccionado, como es el café. El proceso de producción del café colombiano comienza con la búsqueda o con la siembra de la semilla. Se siembra en un vivero. Una vez las plantas o plántulas han crecido lo suficiente, se trasplanta al campo o terreno donde van a quedar allí para su productividad y se cultivan durante varios años. Durante este tiempo los árboles de café son cuidadosamente mantenidos o cuidados y se les aplican fertilizantes y pesticidas para garantizar una buena salud y producción de las plantas. Una vez que los granos de café están maduros, se cosechan manualmente, seleccionando no solo los granos maduros y de buena calidad, sino los granos maduros y de buena calidad. Luego los granos de café se lavan y se secan al sol o en secadoras especiales. Después del secado, los granos de café pasan por un proceso de descascarillado para eliminar la capa exterior del grano. Luego se clasifica según su tamaño y calidad y se empacan en sacos para su transporte y venta. Finalmente, el café colombiano se vende a intermediarios o exportadores que lo llevan al mercado internacional, donde se venden a compradores de todo el mundo. En algunos casos, los productores colombianos también venden su café directamente a los consumidores a través de tiendas especializadas o en línea como vemos hoy en día por las redes sociales o por distintos medios. A continuación, vamos. El uso intensivo de tierra, trabajo, capital y tecnología
en el bien o servicio, en el café. El café colombiano es un producto agrícola que requiere de un uso intensivo de tierra, trabajo, capital y tecnología para ser producido. El cultivo del café es una actividad que se realiza en zonas rurales y que se requiere de una combinación de factores para su producción. En cuanto al uso de tierra, el cultivo de café se realiza en zonas específicas del país, donde las condiciones climáticas y de suelo son propicias para su producción. La siembra del café requiere de terrenos adecuados para su crecimiento, donde se garantice una buena calidad de suelo, una buena exposición solar y una adecuada disponibilidad de agua. El cultivo de café también requiere de un alto nivel de trabajo humano. La actividad cafetera es intensiva en cuanto a su mano de obra. Se encarga de las labores de siembra, mantenimiento, recolección y procesamiento del café. La recolección del café se realiza manualmente y requiere de un alto nivel de habilidad y capacitación por parte de los trabajadores para garantizar una cosecha de calidad. Además, la producción del café requiere de un alto nivel de inversión de capital. Los productores de café deben invertir en la adquisición de terrenos aptos para el cultivo, en la compra de equipos y maquinaria para el procesamiento del café, y también en la contratación de trabajadores capacitados. Por último tenemos pues lo que es también bastante importante, la tecnología. También juega un papel importante en la producción del café de nuestro país. Los avances tecnológicos en la producción del café han permitido mejorar la calidad del producto y aumentar significativamente la eficiencia en el proceso productivo. Los productores de café utilizan tecnologías de punta en el proceso de secado, tostado y empacado del café, lo que les permite pues obtener un producto de alta calidad y con un mayor valor agregado. En conclusión, el café colombiano es un producto que requiere de un alto nivel de uso. ¿Cómo opera la ley de la oferta y demanda en el consumidor y en el productor del bien o servicio seleccionado? En cuanto al café colombiano, la ley de la oferta y la demanda es un principio fundamental de la economía que describe cómo se establecen los precios en un mercado determinado. Para explicar cómo opera esta ley en el mercado del café colombiano es importante considerar tanto la perspectiva del consumidor como la del comprador. Desde la perspectiva del consumidor, la demanda del café colombiano se refiere a la cantidad de este producto que las familias están dispuestas a comprar a distintos precios. Si el precio del café colombiano es bajo, es probable que la demanda sea mayor cantidad de que la demanda sea una mayor cantidad de este producto, ya que resulta más atractivo para los consumidores. Para los consumidores. Por el contrario, si el precio del café colombiano es alto, es probable que la demanda disminuya, ya que resulta menos atractivo para los consumidores. Por otro lado, desde la perspectiva del productor, la oferta de café colombiano se refiere a la cantidad de este producto que las empresas están dispuestas a vender a distintos precios. Si el precio del café colombiano es alto, es probable que las empresas aumenten su oferta de este producto, ya que resulta más rentable para ellas. Por el contrario, si el precio del café colombiano es bajo, es probable que la oferta disminuya, ya que resulta menos rentable para las empresas en el mercado del café colombiano. La interacción entre la oferta y la demanda determina el precio de este producto. Si la demanda del café colombiano aumenta y la oferta se mantiene constante, es probable que el precio aumente. Si por el contrario
Si la oferta del café colombiano aumenta y la demanda se mantiene constante, es probable que el precio disminuya. En resumen, la ley de la oferta y la demanda opera en el mercado del café colombiano de la siguiente manera. A medida que la demanda aumenta, el precio del café colombiano tiende a subir, lo que incentiva a las empresas a aumentar su oferta. A medida que la oferta aumenta, el precio del café colombiano tiende a bajar. ¿Cómo opera la ley de la oferta y demanda en el consumidor y en el productor del bien o servicio seleccionado? En cuanto al café colombiano, la ley de la oferta y la demanda es un principio fundamental de la economía que describe cómo se establecen los precios en un mercado determinado. Para explicar cómo opera esta ley en el mercado del café colombiano, es importante considerar tanto la perspectiva del consumidor como la del comprador. Desde la perspectiva del consumidor, la demanda del café colombiano se refiere a la cantidad de este producto que las familias están dispuestas a comprar a distintos precios. Si el precio del café colombiano es bajo, es probable que la demanda sea mayor cantidad de que la demanda sea una mayor cantidad de este producto, ya que resulta más atractivo para los consumidores. Para los consumidores. Por el contrario, si el precio del café colombiano es alto, es probable que la demanda disminuya, ya que resulta menos atractivo para los consumidores. Por otro lado, desde la perspectiva del productor, la oferta de café colombiano se refiere a la cantidad de este producto que las empresas están dispuestas a vender a distintos precios. Si el precio del café colombiano es alto, es probable que las empresas aumenten su oferta de este producto, ya que resulta más rentable para ellas. Por el contrario, si el precio del café colombiano es bajo, es probable que la oferta disminuya, ya que resulta menos rentable para las empresas en el mercado del café colombiano. La interacción entre la oferta y la demanda determina el precio de este producto. Si la demanda del café colombiano aumenta y la oferta se mantiene constante, es probable que el precio aumente. Si por el contrario, si la oferta del café colombiano aumenta y la demanda se mantiene constante, es probable que el precio disminuya. En resumen, la ley de la oferta y la demanda opera en el mercado del café colombiano de la siguiente manera. A medida que la demanda aumenta, el precio del café colombiano tiende a subir, lo que incentiva a las empresas a aumentar su oferta. A medida que la oferta aumenta, el precio del café colombiano tiende a bajar, caracterizando cuáles determinantes de la demanda individual diferentes del ingreso del consumidor afectan en mayor medida la demanda del bien o servicio del café colombiano. Los determinantes de la demanda individual que afectan en mayor medida la demanda del bien o servicio del café colombiano, es importante destacar que la demanda individual se refiere a la cantidad de bienes o servicios que un consumidor está dispuesto a adquirir a un determinado precio, y que y que está influenciado por varios factores. En el caso del café colombiano podemos identificar varios determinantes de la demanda individual que son diferentes al ingreso del consumidor y que afectan en mayor medida su demanda. En primer lugar tenemos el precio del café, ya que a medida que el precio aumenta, la cantidad de café demandada disminuye y viceversa. Esto se debe a que los consumidores tienen un presupuesto limitado y deben elegir entre diferentes bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. El otro factor importante es el gusto o preferencias del consumidor.
Si los consumidores consideran que el café tiene un excelente sabor y aroma, y aromas excepcionales, es probable que estén dispuestos a pagar un precio más alto por él. Lo que aumentaría la demanda individual del café colombiano. Por otro lado, si los consumidores no aprecian el sabor del café, la demanda individual disminuiría. Además, la posibilidad de bienes sustitutos también pueden afectar la demanda individual del café. Si existen otros productos que puedan satisfacer las mismas necesidades del café, como el té o las bebidas energéticas, es posible que los consumidores opten por ellos en lugar del café, con esto disminuyendo la demanda individual del café. En resumen, el precio del café, las preferencias del consumidor y la disponibilidad de bienes sustitutos son los determinantes de la demanda individual que afectan en mayor medida la demanda del café colombiano. Es importante que los productores y comerciantes del café estén al tanto de estos factores. ¿Cómo se afecta la oferta individual del bien o servicio seleccionado, como es el café, ante el aumento en el precio del bien o servicio sustituto y de igual forma del bien o servicio complementario? En primer lugar, es importante definir qué es un bien sustituto y qué es un bien complementario. En la oferta del café, un bien sustituto es aquel que se puede utilizar en lugar del café para satisfacer una misma necesidad. Por ejemplo, tenemos el té, o por otro lado, un bien complementario es aquel que se utiliza junto con el café para satisfacer una misma necesidad. Por ejemplo, el azúcar. Ante el aumento del precio del bien sustituto, es probable que la oferta individual del café aumente, ya que los productores de café podrían aprovechar la oportunidad para aumentar su producción y aprovechar la mayor demanda de su producto. Además, los consumidores que antes elegían el bien sustituto en lugar del café podrían cambiar su elección y optar por el café, lo que aumentaría su demanda y por lo tanto la oferta individual. Por otro lado, si el precio del bien complementario, como es el azúcar, si aumenta, es posible que la oferta individual del café colombiano disminuya, ya que los costos de producción para los productores de café aumentarían al tener que adquirir el bien complementario a un precio más alto. Además, si los consumidores consideran que el precio total de su consumo de café y azúcar es demasiado alto, podrían optar por reducir su consumo de café, disminuyendo así la demanda y la oferta individual del café. En conclusión, podemos decir que el aumento del precio del bien sustituto puede aumentar la oferta individual del café, mientras que el aumento del precio del bien complementario puede disminuirla. Es importante que los productores y comerciantes de café estén al tanto de estos factores para poder adaptarse a las necesidades del mercado y mantener una oferta competitiva. ¿Cómo opera la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad precio de la oferta? La dinámica del mercado del bien o servicio seleccionado del café. Para este análisis, la elasticidad del precio de la demanda y la elasticidad precio de la oferta son conceptos claves en la dinámica del mercado. Eh, la elasticidad del precio de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad demandada de café ante un cambio en el precio del mismo.
mientras que la elasticidad precio de la oferta mide la sensibilidad de la cantidad ofrecida de café colombiano ante un cambio en el precio del mismo. Eh, en el caso del café, la elasticidad del precio de la demanda puede variar dependiendo de varios factores, como la disponibilidad de bienes sustitutos o la existencia de preferencias de consumidores por el sabor o aroma del café. Eh, un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación de Colombia encontró que la elasticidad precio de la demanda del café colombiano es relativamente baja, lo que significa que los consumidores no son muy sensibles a los cambios en el precio del café. Esto puede deberse a que el café colombiano tiene una posición única en el mercado, con una calidad y sabor diferenciados de otros cafés. Por otro lado, la elasticidad precio de la oferta del café colombiano también puede variar dependiendo de varios factores, como la disponibilidad de mano de obra, el costo de los insumos y la tecnología utilizada en la producción. Un estudio realizado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia encontró que la elasticidad precio de la oferta del café colombiano es relativamente baja, lo que significa que los productores no son muy sensibles a los cambios en el precio del café. Esto se debe a que el cultivo del café es una actividad que requiere tiempo y recursos, y los productores no pueden aumentar o disminuir su producción de manera inmediata ante cambios en el precio del café. ¿Cómo afectan los impuestos a los compradores y vendedores del bien o servicio seleccionado del café? Eh, los impuestos son una forma en que el gobierno puede influir en la dinámica del mercado del café colombiano. En general, los impuestos pueden tener un impacto tanto en los compradores como en los vendedores del café. En el caso de los impuestos que se aplican directamente sobre el precio del café, como los impuestos a la venta, los compradores tendrán que pagar un precio más alto por el café que adquieren. Como resultado es posible que los consumidores reduzcan su demanda de café, lo que puede afectar negativamente a los productores y vendedores de café. De manera similar, si los impuestos a la venta son muy altos, es posible que los vendedores reduzcan su oferta de café, ya que el precio que reciben por el café vendido será menor después de pagar los impuestos. Por otro lado, si los impuestos se aplican directamente sobre los productores de café, como los impuestos a la renta o los impuestos a la propiedad, es posible que los productores reduzcan su oferta de café. Esto se debe a que los impuestos reducen los ingresos de los productores, lo que puede afectar su capacidad para invertir en la producción del café. En general, los impuestos pueden tener un impacto significativo en la dinámica del mercado del café. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los impuestos pueden ser una forma importante de financiar los servicios públicos y las inversiones en infraestructura que son esenciales para el desarrollo económico y social del país. Las preferencias del consumidor. Las preferencias del consumidor son un factor clave en el proceso de conducta de los consumidores del café colombiano. Las preferencias reflejan las necesidades, gusto y deseos de los consumidores, lo que influye en su elección de comprar o no el café.
Un estudio realizado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia encontró que las preferencias de los consumidores por el café colombiano están influenciadas por varios factores, como la calidad, el sabor, la aroma y la marca del café. Los consumidores pueden tener preferencias específicas en cuanto a la preparación del café, como el tipo de grano, la intensidad del sabor y el método de preparación. Además, las preferencias pueden estar influenciadas por la imagen que tienen del café colombiano y su origen, como la región de Colombia en la que se produce el café. En general, pues las preferencias del consumidor son un factor importante en el proceso de conducta de los mismos consumidores del café colombiano, ya que influyen en su elección de comprar o no el café. Por lo tanto, es importante que los productores y comerciantes del café colombiano estén al tanto de las preferencias de los consumidores para poder adaptarse a sus necesidades y ofrecer productos que satisfagan sus gustos y deseos. En cuanto a las restricciones presupuestarias del consumidor, las restricciones presupuestarias son otro factor importante en el proceso de conducta de los consumidores del café. Las restricciones presupuestarias reflejan el ingreso disponible de los consumidores y su capacidad para adquirir el café colombiano. Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia encontró que las restricciones presupuestarias son una de las principales barreras para el consumo del café. Por tanto, por parte de los consumidores de bajos ingresos en Colombia. El estudio también encontró que los consumidores de bajos ingresos tienden a comprar café de menor calidad y a utilizar métodos de preparación más económicos como la preparación de café en olla. En general, las restricciones presupuestarias pueden limitar la capacidad de los consumidores para adquirir y consumir el café. Por lo tanto, es importante que los productores y comerciantes del café colombiano consideren las restricciones presupuestarias de los consumidores en su estrategia de marketing y fijación de precios para poder ofrecer productos que sean asequibles y accesibles a una amplia gama de consumidores. Las elecciones de los consumidores son un aspecto fundamental en el proceso de conducta de los consumidores del café colombiano. Las elecciones se refieren a la selección que los consumidores hacen entre diferentes alternativas de consumo, lo que tiene un impacto en la demanda del café colombiano. Un estudio realizado por la Universidad Sergio Arboleda en Colombia encontró que las elecciones de los consumidores de café están influenciadas por varios factores. Una de ellas es la calidad del café, el precio, la marca y los valores asociados al café, como la responsabilidad social y ambiental de los productores y comerciantes de café. El estudio también encontró que los consumidores de café colombiano tienden a preferir productores que sean sostenibles y éticos, lo que refleja una mayor conciencia ambiental y social entre los consumidores. En general, las elecciones de los consumidores son un factor clave en el proceso de conducta de los consumidores del café, ya que influyen en la demanda del café y en la posición de los productores y comerciantes en el mercado. Por lo tanto, es importante que los productores y comerciantes de café colombiano estén al tanto de las elecciones de los consumidores y ofrezcan productos que satisfagan sus necesidades y los valores. Tenemos las restricciones tecnológicas. Según un informe de la Federación Nacional de Cafeteros en Colombia en el año 2019, una de las principales problemáticas en la producción del café colombiano es la falta de acceso a las tecnologías avanzadas
Para los caficultores, pues esto suele utilizar maquinarias y equipos obsoletos que limitan la productividad y calidad del producto final. Además, los sistemas de riego donde tienen sensores de humedad y fertilización, entre otros, son tecnologías avanzadas que no están disponibles en el mercado local y su costo es elevado. Eh, También la otra problemática relacionada con las restricciones tecnológicas en la vulnerabilidad del café a plagas y enfermedades. Según un estudio de la Universidad de Antioquia en el año 2018, los caficultores en Colombia tienen dificultades para acceder a tecnologías avanzadas para el monitoreo y control de plagas y enfermedades, lo que puede resultar en pérdidas significativas en la cosecha. En cuanto al procesamiento del café, el informe de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en el año 2019 señala que muchos caficultores no tienen acceso a las tecnologías avanzadas para el procesamiento del café, lo que puede afectar la calidad del producto final. En resumen, las restricciones tecnológicas en la producción de café en Colombia son una problemática que limita la productividad y calidad del producto final, lo que puede afectar la rentabilidad de los caficultores y con ello la competitividad en el sector del mercado global. Es necesario promover la adopción de prácticas sostenibles y eficientes en la producción y procesamiento del café y mejorar el acceso de los caficultores a tecnologías avanzadas, según la Federación de Cafeteros de Colombia. Tenemos también las restricciones de información. La producción de café colombiano también enfrenta problemáticas relacionadas con las restricciones de información, eh, a falta de información sobre las prácticas sostenibles. Muchos caficultores en Colombia no tienen acceso a información sobre prácticas sostenibles en la producción del café, lo que puede limitar su capacidad para adoptar prácticas más eficientes y sostenibles en su producción. Según un estudio de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2018, la falta de información sobre prácticas sostenibles es una de las principales barreras para su adopción. Tenemos también que los caficultores tienen desconocimiento de los mercados y precios. Los caficultores en Colombia tienen dificultades para obtener información sobre los mercados y precios del café, lo que puede afectar su capacidad para tomar decisiones informadas sobre la producción y venta del café. Según un informe de la Organización Internacional del Café en el año 2019. La falta de acceso a información sobre los mercados y precios del café es una limitación para la competitividad del sector. También tenemos las limitaciones en el acceso a tecnologías de la información. Muchos caficultores en Colombia no tienen acceso a las tecnologías de la información como Internet y dispositivos móviles, lo que puede limitar su capacidad para obtener información y conectarse con otros actores del sector, según el informe de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en el año 2019. El acceso ilimitado a tecnologías de la información es una barrera para la innovación y la adopción de prácticas más eficientes en la producción del café. En resumen, las restricciones de información en la producción de café en Colombia son una problemática que limita la capacidad de los cultivadores para adoptar prácticas sostenibles, tomar decisiones informadas sobre la producción y venta del café y conectarse con otros actores del sector. Es necesario mejorar el acceso de los caficultores a información sobre prácticas sostenibles, mercados y precios del café y tecnologías de la información, según la Universidad Nacional de Colombia en el año 2018 y la organización. Tenemos también las restricciones de mercadeo. Eh,
La producción del café colombiano enfrenta problemáticas relacionadas con las restricciones de mercadeo. Una de ellas tenemos como la competencia de otros países productores. Colombia compite con otros países productores de café en el mercado global, lo que puede limitar su capacidad para obtener precios justos por su producto. Según un informe internacional del café, en el año 2019, la competencia de países como Brasil y Vietnam han afectado la participación de Colombia en el mercado global. También tenemos la dependencia de los precios internacionales. Los precios del café en el mercado internacional están sujetos a fluctuaciones, lo que puede afectar la rentabilidad de los caficultores en Colombia. Según un informe de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en el año 2021, la dependencia de los precios internacionales del café es una de las principales limitaciones para la rentabilidad económica de los caficultores. También tenemos las barreras comerciales y arancelarias. Las barreras comerciales y arancelarias pueden limitar el acceso de Colombia a ciertos mercados, lo que puede afectar la competitividad del sector, según un informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia en el año 2019. Las barreras comerciales y arancelarias son una limitación para la expansión de los mercados de exportación del café colombiano. En resumen, las restricciones de mercado en la producción de café en Colombia son una problemática que limita la competitividad del sector y la rentabilidad de los caficultores. Para esto es necesario adoptar estrategias para diversificar los mercados de exportación y reducir la dependencia de los precios internacionales y pues abordar las barreras comerciales y arancelarias. Tenemos los comportamientos de los costos de producción del bien o servicio seleccionado del café. Es un escenario de corto plazo. El comportamiento de los costos de producción del café colombiano en un escenario de corto plazo ha sido influenciado por diversos factores como la variabilidad de los precios internacionales, el cambio climático y los costos de los insumos. En este sentido se han realizado diversos estudios que analizan la evolución y los costos de producción del café colombiano en el corto plazo. Según un estudio realizado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en el año 2019, el costo de producción promedio del café en Colombia en el año 2018 fue de $1.068 por tonelada métrica, lo que representó un incremento del 4,4% con respecto al año anterior. Este aumento se debió principalmente al aumento de los costos de los insumos, como el fertilizante y los herbicidas. Por otro lado, un estudio realizado por el Banco de la República de Colombia en el 2020 señala que los costos de producción del café en Colombia están influenciados por factores como el clima, la productividad y los precios de los insumos. En este sentido, el estudio indica que la variabilidad de los precios internacionales del café pueden afectar los ingresos de los productores y por ende su capacidad para invertir en insumos y mejorar la productividad. Por otro lado tenemos el comportamiento de los costos de producción del bien o servicio seleccionado, que es el café. Lo tenemos en el escenario a largo plazo. El comportamiento de los costos de producción de café colombiano en un escenario a largo plazo ha sido objeto de estudio por parte de varios expertos en economía y agronomía en general. Se ha observado que estos costos han aumentado a lo largo del tiempo debido a una serie de factores como el aumento de los salarios de los trabajadores, la inflación, los cambios en las políticas gubernamentales y las fluctuaciones en los precios de los insumos agrícolas.
En un estudio realizado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en el año 2019, se encontró que los costos de producción de café colombiano han aumentado en un 10,4% entre el año 2016 y 2018. Este aumento se debió principalmente al aumento de los costos de los insumos agrícolas, como fertilizantes y los pesticidas, que aumentaron en un 16,3% durante el mismo periodo. Además, los costos laborales también han aumentado en los últimos años, lo que ha contribuido al aumento de los costos de producción del café, según un informe de la Organización Internacional del Café en el año 2019. Los salarios en la industria cafetera han aumentado en un 2,5% entre el año 2016 y 2018. Otro factor que ha contribuido al aumento de los costos de producción del café colombiano es la inflación. En Colombia la inflación ha sido relativamente alta en los últimos años, lo que ha aumentado los costos de los insumos agrícolas y otros costos asociados con la producción del café. Por último, las políticas gubernamentales también pueden afectar los costos de producción del café colombiano. La eliminación de ciertos subsidios o la introducción de nuevos impuestos pueden aumentar los costos de producción y por lo tanto afectar la rentabilidad de los productores de café.